El olor a copal y a velas de cera de abeja llenaba la nave de la parroquia de San Mateo, en el centro de Pátzcuaro, como lo había hecho desde que Rodrigo Villanueva tenía memoria. Era un olor que en otro tiempo le provocaba paz, una especie de entumecimiento suave en el pecho, como el que da el mezcal cuando apenas roza la garganta. Pero esa mañana de febrero, mientras la fila para comulgar avanzaba lentamente sobre el piso de cantera gris, ese mismo olor le producía una incomodidad nueva, casi física. Como si el incienso fuera humo de algo que se estuviera quemando adentro de él. Tenía 42 años. Era contador. Había sobrevivido divorcios ajenos, deudas propias y 3 temporadas de sequía en el negocio de su padre. No era hombre de sentimentalismos fáciles. Y sin embargo, en esa mañana de febrero fría y clara, con la luz entrando oblicua por los vitrales de colores que teñían de azul y de miel el mármol del altar, Rodrigo sentía algo que no sabía nombrar todavía. Una mezcla de miedo y de presentimiento, como cuando uno sabe que va a recibir una mala noticia y el cuerpo lo anticipa antes que la mente. La misa había sido por el aniversario de la muerte de su abuela Consuelo. 40 años sin ella, y aún así la familia Villanueva seguía congregándose en esa misma parroquia donde ella había rezado cada mañana durante 50 años, donde había pedido por sus hijos, por sus nietos, por los difuntos y los vivos con la misma devoción callada de las mujeres de su generación. Rodrigo la recordaba envuelta en un rebozo azul marino, con los labios moviéndose en silencio sobre el rosario de cuentas de ónix negro que nunca soltaba. Le había enseñado a rezar el Padre Nuestro antes de dormirse y a pedir perdón por las cosas que uno hacía sin querer hacer daño. Eso le había dicho, mijo, lo que se hace sin querer también duele, y también pide perdón. Ese pensamiento lo acompañó mientras avanzaba en la fila. Delante de él iban su prima Dolores y su esposo, un hombre corpulento de Apatzingán que siempre olía a agua de colonia barata y que nunca decía nada en las reuniones de familia. Detrás de él, un grupo de señoras del pueblo que se conocían de toda la vida y hablaban en susurros sobre el precio del aguacate y sobre la boda que habían tenido el fin de semana anterior. Era una mañana ordinaria de parroquia de pueblo. Rodrigo se había abotonado la camisa de lino blanco hasta el cuello porque sabía que su padre así lo prefería, y llevaba los zapatos lustrados aunque el barro de la calle los había opacado a medio camino. Había hecho ese esfuerzo pequeño y silencioso como quien pone una ofrenda. Y entonces llegó su turno. La fila se detuvo de una manera extraña, como si el tiempo mismo hubiera decidido dar un paso atrás. El padre Ernesto Villanueva, su tío, el hermano menor de su padre, el hombre que había sido ordenado sacerdote con una ceremonia que la familia había celebrado durante 3 días seguidos en la casa de la abuela Consuelo. Estaba de pie frente al altar con la patena dorada en una mano y la hostia blanca en la otra. Era un hombre delgado, de 60 años cumplidos, con el cabello completamente blanco y los ojos de un color gris claro que en la familia siempre habían llamado, los ojos de los Villanueva. Aunque Rodrigo nunca los había tenido. Llevaba la casulla blanca de las misas de difuntos, bordada con hilo dorado en los bordes, y su expresión habitual era la de alguien que está calculando algo. Rodrigo se acercó, juntó las manos, inclinó levemente la cabeza como lo había hecho desde niño. Era un gesto automático, muscular, guardado en el cuerpo desde los 7 años, cuando hizo su primera comunión con un traje que su madre había cosido a mano durante 2 semanas. El padre Ernesto levantó la hostia. Y se detuvo. El silencio que cayó en ese instante no fue gradual. Fue inmediato, como cuando se va la luz. Las señoras detrás de Rodrigo dejaron de hablar. La prima Dolores, que ya caminaba de regreso a su lugar, se detuvo sin darse cuenta. Hasta el ruido de los pasos sobre la cantera pareció ausentarse. El padre Ernesto lo miró. No fue una mirada de reconocimiento ni de duda. Fue una mirada de veredicto. Fue la mirada de alguien que lleva mucho tiempo esperando un momento y que al fin lo tiene enfrente. No bajó la voz. No lo dijo en susurro, como quien tiene consideración por el lugar sagrado en que está parado. Lo dijo con una claridad clínica, casi ceremonial, usted no es digno. La palabra, indigno, porque eso fue lo que dijo, aunque no exactamente en esa forma, quedó suspendida en el aire frío de la iglesia como una campana que alguien hubiera golpeado sin permiso. Rodrigo sintió el calor subir por su cuello,
por sus mejillas, por sus orejas. No era vergüenza todavía. Era confusión. Era el instante previo a entender. El padre Ernesto retiró la mano. Con un gesto lento, casi teatral, señaló hacia el lado, invitándolo a hacerse a un lado. A hacerse a un lado como si fuera un estorbo. Como si su presencia en esa fila fuera un error que debía corregirse. Rodrigo no se movió de inmediato. Sus pies seguían clavados en el piso de cantera fría. Sintió como los ojos de la iglesia entera, porque así se sintió, como si todos estuvieran viendo, se posaban en su espalda, en sus hombros, en la nuca. Alguien tosió. Alguien más desvió la mirada hacia el piso. Hubo un murmullo que se apagó antes de convertirse en palabras. Y Rodrigo, porque no supo qué más hacer, se hizo a un lado. Buscó a su padre con la mirada. Don Aurelio Villanueva estaba sentado en el último banco, casi pegado a la puerta de madera labrada que daba a la calle. Era un hombre de 68 años, moreno, de manos grandes y callosas de tanto trabajar en el campo en su juventud, aunque hacía décadas que ya no lo hacía. Tenía el cabello completamente blanco, igual que su hermano el sacerdote, y ese día llevaba su traje oscuro de los domingos, el que guardaba en una funda de plástico y sacaba solo para las ocasiones importantes. Sus manos estaban unidas sobre las rodillas, los nudillos blancos de tanto apretarlas. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante, como en oración. No levantó los ojos. Rodrigo lo vio buscar su mirada, él lo buscó, necesitó que su padre lo viera, que alguien en ese lugar lo reconociera, y no la encontró. Don Aurelio siguió con la cabeza baja, los labios apretados, las manos juntas. Y en ese gesto simple, en esa negativa quieta y cobarde, Rodrigo encontró algo que dolió más que las palabras del sacerdote, la confirmación de que su padre sabía algo. Que sabía exactamente por qué estaba ocurriendo aquello. La hostia siguió pasando a otras manos. La misa continuó como si nada hubiera ocurrido. El órgano volvió a sonar. Las velas siguieron ardiendo. El copal siguió subiendo en espirales hacia el techo de vigas oscuras. Y Rodrigo quedó parado junto a la columna de cantera, con las manos todavía juntas y el corazón latiendo con una violencia que no entendía todavía. Sintiendo como algo muy viejo y muy enterrado estaba comenzando a moverse debajo de sus pies. Cuando terminó la misa, cuando las campanas de San Mateo tocaron las 12 del mediodía y la gente comenzó a salir en pequeños grupos hacia la plaza, comentando sobre el frío y sobre el almuerzo de ese domingo, el padre Ernesto se asomó por la puerta lateral de la sacristía y lo llamó con un gesto de la mano. No habló. Solo señaló hacia adentro con la cabeza, con la misma naturalidad autoritaria con que se le indica a alguien que se siente a esperar. Don Aurelio fue también. Sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie se lo dijera, fue caminando detrás de su hijo como si los llevara el mismo hilo. Como si ambos estuvieran atados a esa habitación por algo que no tenía nombre todavía pero que llevaba décadas esperando que alguien se animara a nombrarlo. La sacristía olía a madera antigua, a aceite de linaza y a vino derramado sobre tela. Era un cuarto pequeño, con paredes de piedra pintadas de blanco amarillento. Una alacena donde se guardaban los ornamentos y un escritorio viejo de madera oscura con una silla de respaldo alto que parecía sacada de otra época. Sobre el escritorio, entre papeles y un libro de registros, había un cofre pequeño de metal pintado de negro, con herrajes de latón que en otro tiempo habían sido brillantes. El cofre estaba abierto. Rodrigo lo vio desde la puerta. El padre Ernesto se quitó la casulla con movimientos precisos y la colgó en su lugar sin mirar a ninguno de los dos. Habló de espaldas, con esa voz grave y medida que usaba para los sermones, la misma que usaba para pronunciar las palabras de la consagración. Hay verdades, dijo, que no deben salir a la luz. Que la Iglesia ayudó a enterrar por razones que solo Dios comprende del todo. Tu existencia, Rodrigo, fue un error. Un error que se corrigió a tiempo, o eso creímos. Don Aurelio, de pie junto a la puerta, tenía los ojos llenos de una humedad que no era todavía llanto. Era algo anterior al llanto. Era el agua que se acumula antes de que rompa la presa. Rodrigo miró el cofre. Vio los papeles, las cartas dobladas con el cuidado que se dobla algo que se ha guardado mucho tiempo.
Vio, en la esquina superior de uno de los documentos, el sello azul de un registro civil. Vio, asomando debajo de las cartas, lo que parecía ser un acta de bautismo con anotaciones escritas a mano en los márgenes, con una tinta que ya había tornado al café. Extendió la mano para tomar uno de los documentos. El cofre se cerró con un golpe seco que resonó en las paredes de piedra como un disparo. El padre Ernesto no se había movido hacia el cofre. Lo había cerrado con una sola mano, sin voltear completamente, como quien tiene el hábito de cerrar puertas que otros intentan abrir. Hay pecados, dijo, que se pagan en silencio. Don Aurelio, entonces, levantó la cabeza por primera vez esa mañana. Y en sus ojos, esos ojos grandes y oscuros que Rodrigo había aprendido a leer desde niño. Esos ojos que lo habían mirado con orgullo cuando terminó la preparatoria y con pena cuando se divorció y con cansancio cuando discutían sobre el dinero, en esos ojos no había arrepentimiento. Había miedo. Un miedo antiguo, profundo, del que llevan los hombres que han cargado un secreto tanto tiempo que ya no saben si el secreto los carga a ellos o ellos al secreto. Pidió perdón. No a Rodrigo. Al sacerdote. Y fue en ese instante, en ese gesto de su padre mirando al piso y pidiendo perdón al hombre equivocado, que Rodrigo entendió que la humillación de esa mañana no había sido un accidente. No había sido un exceso de celo religioso ni una confusión ni un malentendido que pudiera aclararse después del almuerzo con palabras amables y café de olla. Había sido una advertencia. Había sido el primer movimiento de algo que llevaba décadas preparándose, algo que vivía guardado en ese cofre de metal negro con herrajes de latón y que tenía su nombre escrito en tinta que se estaba convirtiendo en polvo. Rodrigo salió de la sacristía sin hablar. Caminó por el corredor lateral de la iglesia, entre macetas de geranios rojos que alguien regaba con fidelidad, hasta el atrio empedrado donde los últimos feligreses todavía se despedían. El sol de febrero en Pátzcuaro tenía esa cualidad extraña de ser brillante sin calentar, como la amabilidad de la gente que sonríe pero no dice lo que piensa. Se detuvo junto a la pila de agua bendita, que estaba vacía, y miró sus propias manos. Afuera, las campanas de San Mateo volvieron a tocar. Fuera de hora. Y Rodrigo Villanueva, parado en el umbral de la iglesia donde había sido bautizado, donde había hecho su primera comunión, donde había enterrado a su abuela y a 2 tíos y a una prima que murió joven de una cosa que nadie quiso nombrar, entendió que esa humillación no había sido el final de nada. Había sido el comienzo. Había nacido en febrero también. 42 años atrás, en el Hospital Civil de Pátzcuaro, en una habitación que olía a desinfectante y a flores de cempasúchil que alguien había traído sin que nadie lo pidiera. Su madre, Lucía, lo había tenido a las 3 de la mañana, con una tormenta fuera que tiraba las jacarandas del parque y hacía sonar los techos de lámina de las vecindades como si alguien estuviera tocando tambores. Así le habían contado siempre esa historia, con la tormenta, con el frío, con el doctor que llegó tarde porque el carro se le había descompuesto a medio camino. Una historia de dificultades superadas, como todas las historias que las familias cuentan sobre los nacimientos. Lo que nadie le había contado nunca era porque su tío el sacerdote había llegado al hospital antes que su propio padre. Eso lo supo mucho después. O mejor dicho, lo recordó mucho después, porque en el cuerpo los recuerdos no siempre llegan en orden. A veces están guardados en gestos, en olores, en la manera en que alguien desvía la mirada cuando uno hace una pregunta inocente. Rodrigo llevaba toda la vida haciendo preguntas inocentes y recibiendo miradas que desviaban. Solo que hasta esa mañana de febrero, parado en el atrio frío de San Mateo con las campanas tocando fuera de hora, nunca había querido ver lo que esas miradas decían. Creció en una casa de 2 pisos en la calle Allende, a 3 cuadras de la parroquia y a media cuadra del mercado donde su madre vendía flores los martes y los viernes. Era una casa con paredes gruesas pintadas de amarillo ocre que el sol fue destiñendo con los años hasta dejarlas de un color que su madre llamaba marfil cansado. Tenía un patio interior con un árbol de limón que nunca dio muchos frutos pero que daba una sombra generosa, y una cocina que olía permanentemente a chile ancho y a masa de maíz. Ese olor que Rodrigo había asociado toda su vida con la idea de hogar. Don Aurelio trabajaba en la ferretería que había heredado de su propio padre,
una tienda pequeña pero respetada en la calle Benito Juárez donde vendía tornillos, herramientas, pintura y todo aquello que la gente necesita para reparar lo que se va rompiendo. Era un hombre callado, metódico, que llegaba a casa a las 8 de la noche, se lavaba las manos con jabón de barra. Cenaba lo que Lucía había dejado tapado en el comal y se dormía leyendo un periódico que casi nunca terminaba. No era un mal hombre. Rodrigo nunca pensó que lo fuera. Era solo un hombre que guardaba mucho adentro, que había aprendido desde chico que las cosas difíciles se aguantan en silencio y que el tiempo, si uno tiene paciencia, resuelve lo que las palabras no pueden. Su madre, Lucía, era diferente. Era una mujer que llenaba los espacios con presencia sin necesitar alzar la voz. Que sabía cuándo abrazar sin que se lo pidieran y que tenía la costumbre de dejar recados escritos en papelitos que pegaba con cinta adhesiva en el espejo del baño, en la alacena, en la tapa del libro de rezos. Mensajes cortos y directos: hay pozole en la olla, no te olvides del pago de la luz, te quiero, mijo. Esos papelitos Rodrigo los había guardado todos, sin saber por qué, en una caja de zapatos debajo de su cama que todavía estaba ahí, en el cuarto de su infancia que seguía siendo su cuarto aunque ya no vivía en esa casa. Lucía murió cuando Rodrigo tenía 19 años. Un infarto, de madrugada, sin señales previas. Se fue dormida y no se levantó. El médico dijo que había sido rápida, que probablemente no había sufrido, y Rodrigo se aferró a esa idea con la desesperación con que uno se aferra a las cosas que lo ayudan a seguir caminando. Pero hubo algo en el velorio, algo que había guardado sin procesar durante más de 20 años, que esa mañana en el atrio de San Mateo comenzó a moverse como tierra removida. El padre Ernesto había llegado al velorio antes de que llegaran los demás familiares. Había llegado antes que los tíos de Guanajuato, antes que la comadre Esperanza, antes que los vecinos de la calle Allende. Había llegado y se había sentado junto al cuerpo de Lucía con una expresión que en ese momento Rodrigo interpretó como dolor de hermano, porque aunque era hermano de don Aurelio, no de Lucía. Los Villanueva eran de esos que adoptan los cónyuges como sangre propia, pero que ahora, recordándola desde la distancia de 2 décadas y con la humillación de esa mañana todavía ardiendo en la cara, se le antojaba diferente. Era la expresión de alguien que está comprobando que un secreto ya no puede hablar. Rodrigo sacudió la cabeza. Era un pensamiento cruel. Era el tipo de pensamiento que te comes a ti mismo cuando estás herido y buscas razones para el dolor que nadie te ha dado. Se dijo que estaba exagerando. Que su tío era un sacerdote, no un villano de telenovela. Que las cosas que había dicho en la sacristía eran las palabras de un hombre mayor que se había tomado demasiado en serio su autoridad eclesiástica y que había ido demasiado lejos, sí. Pero que no necesariamente tenían el peso dramático que Rodrigo les estaba dando en ese momento de rabia y de vergüenza. Pero entonces recordó el cofre. Y los documentos. Y la manera en que su padre había pedido perdón al sacerdote, no a él. Regresó caminando a la casa de la calle Allende porque así lo pedía el rito familiar. Después de las misas de difuntos, la familia se reunía en la casa de la abuela, que ahora era la casa de don Aurelio, para tomar café y compartir pan dulce y hablar de los muertos con la mezcla de tristeza y de alegría con que en México se honra a quienes ya no están. Era una tradición que Rodrigo había cumplido toda su vida, incluso en los años en que vivía en Morelia y tenía que manejar 3 horas de ida y 3 de vuelta para estar presente. La cumplía porque la abuela Consuelo así se lo había pedido. Las familias se sostienen de presencia, mijo. No de palabras bonitas. De estar. Esa tarde, sin embargo, la casa de la calle Allende se sentía distinta. O quizás era él el que estaba diferente. Las mismas sillas de madera tapizadas de tela de flores. El mismo olor a café de olla que su tía Carmen preparaba en una olla de barro. El mismo pan dulce de la panadería La Esperanza, las conchas de azúcar rosa y las cuernos de mantequilla, dispuesto en charolas de aluminio sobre el mantel bordado. Los mismos primos hablando de trabajo y de hijos y de lo que habían pagado por la gasolina en el camino. Todo igual. Todo como siempre. Excepto que don Aurelio no había llegado todavía. Y el padre Ernesto tampoco. Rodrigo se sentó en la silla que había sido siempre la de su abuela, una mecedora de madera de pino con un cojín desgastado que olía a lavanda, y esperó.
Sostuvo su taza de café sin tomar, mirando la espuma del piloncillo que se disolvía lentamente en la superficie oscura, y esperó. Los primos seguían hablando. Las tías seguían sirviendo. El radio de la cocina tocaba una estación de música ranchera que alguien había prendido para llenar el silencio que siempre queda cuando falta alguien. Don Aurelio llegó media hora después. Llegó solo. Entró por la puerta sin hacer ruido, se quitó el sombrero, lo llevaba siempre para las ocasiones formales, uno de ala corta que había sido de su propio padre. Y lo colgó en el gancho detrás de la puerta como lo había hecho toda su vida. Nadie le preguntó dónde había estado. Nadie, en esa familia, hacía ese tipo de preguntas. Era una de esas familias en que el silencio es una forma de respeto y donde preguntar demasiado se considera de mal gusto. Rodrigo sí le preguntó. No con palabras. Con los ojos, que es la manera en que los hijos les preguntan a los padres las cosas que los demás no pueden escuchar. Don Aurelio lo miró. Y por primera vez en toda esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, pensó Rodrigo, su padre lo miró de verdad, sin desviar la vista, sin bajar la cabeza. Lo miró con esa mezcla de cansancio y de culpa que tienen los hombres que llevan demasiado tiempo cargando algo que no saben cómo soltar. Esta noche hablamos, dijo en voz baja, solo para él, mientras se servía un café. Espérame. Y nada más. Tomó su café. Saludó a los primos. Besó en la mejilla a las tías. Preguntó por los nietos de alguien. Fue el mismo don Aurelio de siempre, tranquilo y callado y amable con todos, y nadie en esa sala hubiera dicho que ese hombre llevaba adentro algo que estaba a punto de cambiar la vida de su hijo para siempre. Pero Rodrigo lo sabía. Lo sabía en el estómago, en la misma zona donde uno siente las cosas antes de entenderlas. En ese lugar que no tiene nombre en los libros de anatomía pero que cada ser humano conoce perfectamente porque alguna vez lo ha sentido temblar. La tarde fue larga. El sol se fue cayendo detrás de los cerros con esa parsimonia naranja y violeta que tienen los atardeceres del lago de Pátzcuaro, esa lentitud que parece un permiso para estar triste sin apurarse. Las tías fueron lavando las tazas. Los primos fueron despidiéndose con abrazos y promesas de verse pronto. La casa fue quedándose en silencio de a poco, como cuando se apaga una fogata y las brasas van perdiendo su luz una por una. Cuando el último primo salió y la tía Carmen terminó de guardar el mantel en el cajón de siempre, don Aurelio fue a la cocina, prendió la cafetera de nuevo, café de olla, siempre café de olla. Con canela y piloncillo como lo había aprendido de su madre, y le hizo una seña a Rodrigo para que se sentara a la mesa. La cocina de la calle Allende tenía algo que las cocinas modernas no tienen, tenía historia. Tenía las marcas de los cuchillos en la madera de la tabla de cortar. Tenía la mancha de chile que nunca había salido completamente del azulejo junto a la estufa. Tenía la foto de la Virgen de Guadalupe enmarcada en hoja de lata que la abuela Consuelo había traído de su visita a la basílica, colgada en el mismo clavo desde hacía 40 años. Tenía el olor acumulado de miles de comidas, de tamales de Navidad y de pozole de los sábados y de los caldos que se preparaban cuando alguien se enfermaba. Porque en esa familia la comida era la manera más directa de decirle a alguien que se le amaba. Don Aurelio se sentó frente a su hijo. Puso las 2 tazas de café entre ellos. Y se quedó un momento mirando las manos, esas manos grandes y trabajadas que Rodrigo había admirado de niño porque le parecían las manos de un hombre que podía arreglar cualquier cosa. Con una expresión que Rodrigo no supo leer de inmediato. Luego habló. Y lo que dijo esa noche en la cocina de la calle Allende, entre el olor del café y la luz amarilla de la lámpara de techo, entre la Virgen de Guadalupe y las marcas viejas del cuchillo en la tabla de madera. Fue tan grande y tan antiguo y tan pesado que Rodrigo tuvo que aferrarse al borde de la mesa para no sentir que se caía. Lucía no había sido su primera esposa. Antes de Lucía, antes de la ferretería de la calle Benito Juárez, antes de la casa amarilla de la calle Allende, don Aurelio había estado casado con otra mujer. Una mujer de Zamora, hija de una familia de rancheros, a quien había conocido cuando tenía 22 años y que se llamaba Remedios. Se habían casado por la iglesia, con misa y festejo y padrinos y todo lo que correspondía, y habían vivido juntos 3 años en una casa rentada en las afueras de Pátzcuaro.
Eso lo sabía Rodrigo, o lo había intuido vagamente, porque en la familia existían menciones de aquella historia de Aurelio, que siempre eran cortadas a la mitad por alguna tos conveniente o alguna mirada que mandaba callarse. Lo que no sabía, lo que nadie le había dicho nunca, era lo que había ocurrido después. Remedios había quedado embarazada. En el tercer año de matrimonio, cuando ya las cosas entre ellos no iban bien, cuando ya los silencios pesaban más que las palabras y los domingos olían a distancia en lugar de a hogar. El embarazo fue una sorpresa que los dos recibieron con esa alegría culpable que tienen las noticias buenas que llegan en mal momento. Pero el embarazo también fue el pretexto, o el detonador, dependiendo de cómo se mire, para que la verdad que ambos habían estado evitando saliera finalmente a flote. Remedios, en los últimos meses del embarazo, se había enamorado de otro hombre. Un maestro de primaria de un pueblo de los alrededores, un hombre que leía libros y que hablaba de manera diferente a los hombres que Remedios había conocido en su vida. No era una traición planeada. Era de esas cosas que pasan cuando dos personas están juntas sin estarlo de verdad, cuando el matrimonio es una costumbre y no una elección, cuando el cuerpo busca lo que el corazón necesita sin pedirle permiso a nadie. Don Aurelio se enteró por su hermano Ernesto, que en ese tiempo ya estudiaba para sacerdote en el seminario de Morelia pero que mantenía sus redes de información parroquial con una eficiencia que Rodrigo, escuchándolo ahora a sus 42 años, encontraba inquietante. Y aquí, en este punto de la historia, don Aurelio bajó la voz. Casi la perdió, como si las palabras le costaran el doble de lo que ya le habían costado las anteriores. El niño, porque era niño, lo sabían por lo que decían las comadres que entendían de esas cosas, no era hijo de don Aurelio. O eso fue lo que Ernesto dijo. Eso fue lo que Ernesto le dijo a su hermano mayor en una conversación que tuvo lugar en el jardín del seminario de Morelia, un domingo por la tarde. Con el ruido de las campanas de fondo y el olor del huerto de naranjos que los seminaristas cuidaban. Ernesto, con sus 20 años y su fervor recién encendido de futuro sacerdote, le dijo a su hermano que Remedios le había sido infiel, que el bebé que cargaba no era de la sangre Villanueva, y que lo más digno, lo más cristiano, lo más honroso para el nombre de la familia, era pedir la separación y dejar que ese niño naciera en la deshonra que le correspondía. Don Aurelio, que tenía entonces 25 años y que todavía no había aprendido a desconfiar de las palabras de su hermano menor, hizo lo que Ernesto le dijo. Se fue. Se fue a los 2 meses del nacimiento del niño. Se fue con el dolor y con la rabia y con la vergüenza de hombre que cree que lo han traicionado, y dejó a Remedios sola en esa casa rentada de las afueras de Pátzcuaro con un bebé de 2 meses y con el nombre deshonrado. Porque eso era lo que Ernesto había garantizado, discretamente, parroquialmente, que el nombre de Remedios quedara vinculado a la deshonra en todos los corrillos de la ciudad. Remedios se fue a Zamora con sus padres. El niño se quedó al cuidado de una tía paterna mientras Remedios intentaba recomponerse. Y cuando don Aurelio, 3 años después, conoció a Lucía en una feria de San Mateo y se enamoró de ella con la urgencia de los hombres que llevan demasiado tiempo solos. El niño que había quedado en Pátzcuaro tenía ya 3 años y vivía con la tía y no sabía nada de nada porque los niños de 3 años no saben nada todavía. Rodrigo escuchó todo esto mirando su café, que ya se había enfriado. Cuando don Aurelio terminó, el silencio en la cocina era diferente al de antes. Era uno de esos silencios que ocupan el espacio físico, que se pueden casi tocar. ¿Y el niño?, preguntó Rodrigo. Don Aurelio tardó en contestar. Se limpió la boca con el dorso de la mano, un gesto que Rodrigo le había visto hacer desde siempre cuando estaba buscando cómo decir algo difícil. «Eres tú», dijo. El café frío. La Virgen de Guadalupe en su marco de hoja de lata. La lámpara amarilla. El olor a canela y piloncillo. La marca vieja del cuchillo en la tabla de madera. Eras tú. Rodrigo tardó mucho en poder pensar con claridad después de eso. Tardó lo que tardó el silencio en volverse tolerable, que fue bastante. Tardó lo que tardó en entender que su padre, el hombre que lo había enseñado a andar en bicicleta en el Parque Gertrudis Bocanegra, el hombre que le había comprado su primer par de zapatos de escuela. El hombre que había llorado callado en el velorio de Lucía sin que nadie lo viera pero él sí lo vio,
ese hombre era su padre biológico y al mismo tiempo no lo era, porque lo había abandonado. Porque había creído la historia que su hermano le contó sin verificarla, sin buscar a remedios, sin hacer las preguntas que un padre debe hacer. Pero lo había recogido. Eso también era verdad. Cuando Lucía entró en la vida de don Aurelio y juntos decidieron casarse, fueron por el niño. Por él. Lo recogieron de la casa de la tía en Pátzcuaro y lo llevaron a la casa amarilla de la calle Allende y le dijeron que Lucía era su mamá y que don Aurelio era su papá y él, que tenía 4 años y no recordaba bien la tía y no recordaba nada de Remedios, los creyó porque los niños de 4 años creen todo lo que les dicen los adultos que los quieren. Y Lucía sí lo había querido. Eso Rodrigo lo sabía sin dudas, con esa certeza que da el cuerpo antes que la mente. La manera en que lo abrazaba cuando llegaba de la escuela, la manera en que le revisaba la tarea con paciencia aunque ella solo había estudiado hasta la secundaria, la manera en que le dejaba los papelitos en el espejo. En la alacena, en la tapa del libro de rezos. Te quiero, mijo. Eso no era una actuación. Eso era real. Eso había sido tan real como cualquier cosa que Rodrigo había conocido en su vida. Pero entonces, ¿quién era su madre biológica? Remedios. Una mujer de Zamora a quien nunca había conocido. Una mujer que había cargado un embarazo sola y que se había ido con sus padres y que en algún punto de su vida había tenido que soltar a ese niño y seguir caminando. Una mujer que para Rodrigo no era más que un nombre y una historia que acababa de escuchar por primera vez en la cocina de la calle Allende, a los 42 años, con un café frío entre las manos. ¿Estaba viva? ¿La había buscado a alguien alguna vez? Don Aurelio bajó la cabeza. Y ahí fue cuando Rodrigo supo que la historia no terminaba ahí. Que todavía había algo más. Que el cofre que el padre Ernesto había cerrado de un golpe en la sacristía de San Mateo guardaba más que un acta de bautismo con anotaciones al margen. Había algo más. Lo sabía con la misma certeza inquietante con que había sabido, esa mañana, que la humillación en la fila de la comunión no había sido el comienzo sino el aviso. La noche cayó sobre Pátzcuaro con su acostumbrada intensidad. En el lago había una neblina baja que se enredaba entre las casas y que hacía sonar los perros de las vecindades con esa angustia que tienen los animales cuando hay humedad en el aire y algo invisible se mueve en la oscuridad. Las estrellas estaban ocultas. El cielo era de un negro sin matices. Rodrigo no durmió en la casa de la calle Allende esa noche. No podría haberlo hecho aunque hubiera querido. Se quedó en el cuarto de su infancia, que olía todavía al polvo de sus trofeos de matemáticas de secundaria y a la madera del velador donde alguna vez había tenido una lámpara con la pantalla de fútbol y a ese olor particular que tienen los cuartos que se cierran mucho tiempo y guardan adentro el aire de cuando se vivía en ellos. Se quedó sentado en el borde de la cama, mirando la ventana, escuchando el agua del lago golpear en algún lugar lejano contra la orilla de piedra. Don Aurelio le había contado lo que le contó y luego se había levantado, había lavado las tazas, había apagado la cafetera y se había ido a su cuarto con el mismo movimiento cansado y metódico de siempre. Como si hubiera soltado algo muy pesado y ahora simplemente estuviera agotado. Como si el acto de decir la verdad después de 40 años fuera suficiente, como si la verdad dicha se bastara a sí misma y no necesitara más de él. Pero Rodrigo tenía preguntas. Tenía preguntas que llenaban ese cuarto y que ninguna respuesta iba a agotar en esa noche. ¿Por qué el padre Ernesto había mentido a su hermano sobre Remedios? ¿Por qué había inventado o exagerado o torcido la historia de la infidelidad? ¿Qué ganaba un seminarista de 20 años con destruir el matrimonio de su hermano mayor? ¿Y qué ganaba el sacerdote de 60 años con negarle la comunión a su sobrino en público, con esas palabras, en ese tono, delante de todo el mundo? ¿Qué había en ese cofre de metal negro con herrajes de latón que justificaba tanto manejo y tanto silencio? Y más que todo, ¿dónde estaba Remedios? Esa última pregunta fue la que lo mantuvo despierto hasta que el cielo comenzó a aclarar sobre el cerro del Estribo, ese primer gris pálido que antecede al amanecer y que en Pátzcuaro tiene siempre algo de laguna. Algo de espejo, algo de memoria que no termina de despertar.
A las 6 de la mañana, Rodrigo se levantó, se lavó la cara con agua fría de la llave, se puso la misma camisa del día anterior porque no había traído más ropa, y fue a la cocina a buscar café. La casa estaba callada. Don Aurelio todavía dormía o estaba en su cuarto sin querer salir, que también era posible. El sol de febrero empezaba a entrar por la ventana sobre el fregadero, esa luz limpia y sin pretensiones del amanecer en la meseta michoacana. En la mesa de la cocina, junto al azucarero, había una llave. Rodrigo la miró. Era una llave pequeña, de las antiguas, con el ojo cuadrado y el diente largo. Era la llave de un cofre. No había nota. No había explicación. Solo la llave, ahí, como si hubiera estado ahí siempre o como si alguien la hubiera puesto ahí durante la noche para que por la mañana Rodrigo la encontrara y supiera qué hacer con ella. La tomó. La apretó en el puño. Salió de la cocina, cruzó el patio donde el limonero estaba cubierto de rocío y donde los primeros pájaros del día empezaban a moverse entre las ramas, salió por la puerta trasera a la callejuela que daba a la calle Lerdo. Y caminó. Caminó hasta la parroquia de San Mateo. La iglesia estaba cerrada a esa hora, pero la puerta lateral del corredor de la sacristía no tenía cerradura nueva. Era la misma cerradura de madera con metal que tenía desde los años 50 del siglo anterior. Cuando habían construido esa ala. Rodrigo lo sabía porque de niño había jugado en ese corredor con sus primos durante las esperas de las misas largas, y más de una vez habían abierto esa puerta solo para curiosear. La puerta se dio con el mismo crujido de siempre. La sacristía estaba igual que la tarde anterior. El escritorio, la alacena, la silla de respaldo alto. El olor a madera y aceite y vino viejo. Y sobre el escritorio, exactamente donde lo había visto, el cofre de metal negro con sus herrajes de latón. Rodrigo metió la llave. Giró. El cofre se abrió. No hubo relámpagos. No hubo música de fondo. No hubo nada dramático en ese instante, solo el chasquido metálico de la cerradura cediendo y la tapa levantándose sobre sus bisagras oxidadas con un sonido suave, casi gentil, como si hubiera estado esperando. Como si el cofre mismo estuviera cansado de guardar. Los documentos estaban ahí, exactamente donde los había visto. Las cartas dobladas, el registro civil, el acta de bautismo con las anotaciones al margen. Rodrigo los sacó con cuidado, uno por uno, con el respeto con que se tocan las cosas viejas que han guardado demasiado tiempo el calor de lo que contienen. El acta de bautismo era la suya. Su nombre completo, Rodrigo Aurelio Villanueva. La fecha, 11 de febrero de 1984. La parroquia de San Mateo de Pátzcuaro. El sacerdote que había administrado el sacramento, el padre Ernesto Villanueva. Su tío. El mismo hombre que el día anterior le había negado la comunión. Las anotaciones al margen estaban escritas con una letra diferente a la del acta oficial. Una letra más pequeña, más apretada, con una caligrafía que Rodrigo reconoció después de un momento como la letra del padre Ernesto. La había visto en las tarjetas de Navidad que el sacerdote enviaba todos los años a la familia, con sus citas bíblicas y sus bendiciones formales y su firma en rúbrica elaborada. La anotación decía, filiación dudosa. Asunto resuelto por la Iglesia. No se hace público. Filiación dudosa. Asunto resuelto por la Iglesia. No se hace público. Rodrigo leyó eso 3 veces. No porque no lo entendiera, sino porque entenderlo requería tiempo. Requería que las palabras pasaran del papel a la mente y de la mente al cuerpo y del cuerpo a ese lugar sin nombre donde las cosas se convierten en verdad irreversible. Filiación dudosa quería decir que el padre Ernesto, en el momento de bautizarlo, ya sabía que la paternidad de don Aurelio sobre ese niño era cuestionable. Quería decir que había bautizado a un niño cuyo origen conocía y guardaba en secreto. Quería decir que la anotación al margen era una manera de registrar ese conocimiento sin hacerlo oficial, sin nombrarlo, sin que nadie más lo viera si no sabía dónde buscar. Asunto resuelto por la Iglesia quería decir que alguien había tomado decisiones sobre ese niño sin consultar a los involucrados. Quería decir que la separación de don Aurelio de Remedios, la historia de la infidelidad, el alejamiento del niño, todo eso había sido resuelto, de alguna manera que la Iglesia,
o el sacerdote, consideraba apropiada. No se hace público quería decir que había más. Que había algo que no estaba en esa anotación, algo que el padre Ernesto sabía y que había decidido que no debía salir a la luz. Algo que 40 años después justificaba negar la comunión en público, cerrar un cofre de un golpe y decirle a un hombre adulto que su existencia había sido un error que se corrigió a tiempo. Rodrigo pasó a las cartas. Había 5. 4 de ellas estaban escritas en el mismo papel amarillento, con tinta de pluma fuente que había dejado pequeñas burbujas en la hoja cada vez que la punta se presionaba con más fuerza. La quinta era diferente, papel más blanco, más reciente, con la letra redonda y clara de alguien que ha aprendido a escribir con cuidado. Leyó las 4 antiguas primero. Eran de Remedios. Eran de Remedios al padre Ernesto. Las fechas iban de 1984 a 1986. 2 años de cartas. Las primeras 2 eran respetuosas, formales, con el tratamiento de su reverencia y la petición de información sobre el niño. Remedios preguntaba cómo estaba el niño. Preguntaba si comía bien, si estaba sano, si reía. Las preguntas de una madre que ha soltado a su hijo no por querer sino por necesidad y que vive con esa separación como se vive con una herida que no cierra. La tercera carta era diferente. El tono había cambiado. La formalidad estaba todavía ahí pero debajo de ella había algo más duro, más urgente. Remedios decía que había sabido, por una prima que vivía en Pátzcuaro, que el niño había sido adoptado por Aurelio y su nueva esposa. Decía que no se oponía a eso, que quería para su hijo un hogar y una familia, pero que necesitaba saber si le habían dicho quién era su madre. Decía, un niño tiene derecho a saber de dónde viene. Un niño tiene derecho a su historia. La respuesta del padre Ernesto no estaba en el cofre. Pero la cuarta carta de Remedios, fechada en enero de 1986, decía todo lo que necesitaba decirse sobre esa respuesta ausente. Reverendo, me deja usted sin palabras. Usted me dice que el niño está bien y que saber de mí le haría daño. Usted me dice que el amor de su padre y de su madre nueva es suficiente y que mi presencia solo traería confusión. Usted me dice que la Iglesia vela por el bienestar de esa familia y que la voluntad de Dios es clara. Pero yo le pregunto, padre, ¿dónde estaba la voluntad de Dios cuando usted le contó a Aurelio aquella historia sobre mí? ¿Dónde estaba cuando mintió? Porque usted mintió. Usted sabe que usted mintió. Y yo sé por qué. Rodrigo tuvo que detenerse ahí. Leyó esa última línea otra vez, y yo sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué había mentido el padre Ernesto? ¿Qué ganaba un seminarista de 20 años, el hermano menor de la familia, con destruir el matrimonio de su hermano mayor y con separar a un bebé de su madre? Abrió la quinta carta. La del papel más blanco, la de la letra redonda. Estaba fechada en 2019. Hacía apenas 4 años. Era de Remedios también. Una Remedios de más de 70 años que escribía con la caligrafía clara de quien ha tenido tiempo para pensar y para ordenar lo que quiere decir. Padre Ernesto, le escribo por última vez. Soy una vieja ya. Mis hijos, los que nacieron después, los que sí crié, saben la historia de su hermano mayor y me han pedido que lo busque. Por muchos años me dejé convencer de que callarse era lo correcto, de que el bien del niño era el silencio. Pero el bien de un hombre de 40 años no es el mismo que el bien de un bebé de 2 meses. Rodrigo tiene derecho a conocer la verdad. Tiene derecho a saber que no fue rechazado por su madre. Tiene derecho a saber quién soy y quiénes son sus hermanos. Y tiene derecho a saber por qué usted le dijo a Aurelio lo que le dijo. Porque yo lo sé, padre. Lo sé todo. Tengo las pruebas. Y si usted no le dice la verdad, se la diré yo. La carta no tenía firma. Solo una dirección en la parte inferior, escrita en letras de molde, una calle en Zamora, Michoacán. Rodrigo dobló las cartas con el mismo cuidado con que las había desdoblado. Las puso de vuelta en el cofre, junto al acta de bautismo y al registro civil. Cerró el cofre. No se llevó la llave. Salió de la sacristía. Cruzó el corredor.
Salió al atrio donde los geranios rojos brillaban con el rocío del amanecer y donde las palomas caminaban sobre el empedrado con su paso pequeño y urgente. Las campanas de San Mateo marcaron las 7 de la mañana. Rodrigo, parado en el atrio, mirando el cielo que iba pasando del gris al azul claro sobre los tejados de la ciudad vieja, tomó una decisión que era en realidad muy simple: iba a ir a Zamora. Iba a buscar a Remedios. El camino de Pátzcuaro a Zamora era una carretera que Rodrigo conocía bien porque la había recorrido decenas de veces en los años en que vivía en Morelia y visitaba a su padre los domingos. Era una carretera que atravesaba el corazón de Michoacán con toda su belleza intensa y su melancolía verde, los bosques de pino en las alturas, las milpas en los valles. Los pueblos con sus iglesias barrocas y sus plazas con árboles podados en forma de cubo, los mercados donde se vendía elote con chile y limón y chongos zamoranos y carnitas en tacos de tortilla azul. Salió a las 8 de la mañana, después de dejarle un mensaje a don Aurelio en la mesa de la cocina. No muchas palabras. Solo, fui a Zamora. No me llames todavía. Manejó 2 horas y media en su carro. Un Nissan gris de 10 años que tenía el espejo retrovisor izquierdo pegado con cinta americana y que sonaba un poco raro cuando uno aceleraba en carretera, pero que nunca lo había dejado tirado. Fue con la radio apagada. Fue en silencio, que era lo que necesitaba, con el paisaje michoacano pasando afuera de la ventana como un río de colores que no tenía prisa. Llegó a Zamora al mediodía. Zamora era una ciudad que él asociaba con las fresas, porque Zamora es tierra de fresas y uno lo sabe desde que cruza el límite de la ciudad porque el olor llega antes que cualquier letrero. Y con la catedral que estaba en construcción desde el siglo XIX y que seguía estándolo, con sus torres incompletas apuntando al cielo como dedos que nunca terminaban de señalar hacia arriba. Encontró la calle de la dirección en la carta con la ayuda del teléfono. Era una calle tranquila del centro histórico, con casas de un piso pintadas de colores distintos, verde menta, azul añil, rosa mexicano. Con macetas en las ventanas y ropa tendida en los tendederos que cruzaban de lado a lado. Una calle de barrio viejo y quieto. El número de la casa era el 204. Tenía una puerta de madera pintada de azul, con un llamador de hierro en forma de mano que sostenía una bola. Rodrigo tocó. Nadie abrió. Volvió a tocar, más fuerte. Escuchó pasos adentro, lentos, sobre un piso que sonaba a madera vieja. La puerta se abrió. La mujer que estaba ahí tenía 74 años, aunque Rodrigo lo supo después, cuando ella misma se lo dijo. Para él, en ese primer momento, era simplemente una mujer anciana, con el cabello blanco recogido en un chongo bajo. Con una bata de flores que usaba por encima de la ropa como las señoras mayores del centro de México que no han perdido la costumbre de la casa. Tenía los ojos oscuros, pequeños, enmarcados en arrugas que eran evidencia de vida y no de descuido, y en esos ojos Rodrigo vio, con un golpe de reconocimiento que le cortó el aire, algo que conocía. Los ojos de los Villanueva. Pero no. Eso no podía ser. Los ojos de los Villanueva eran los ojos grises del padre Ernesto, del padre Aurelio, de los primos. Estos eran oscuros. Y sin embargo había algo en la forma, en el ángulo, en la expresión con que miraban, que era familiar de una manera que no tenía que ver con el color sino con algo más profundo y menos explicable. ¿Remedios?, preguntó. La mujer lo miró. Tardó un momento, como si lo estuviera midiendo, como si estuviera verificando algo que ya esperaba pero que necesitaba confirmar antes de creer. Tú eres Rodrigo, dijo. No fue una pregunta. Rodrigo no dijo nada. Solo asintió con la cabeza, una sola vez, y sintió que algo muy adentro de él, algo que llevaba 42 años en silencio, empezaba a moverse hacia la salida. Remedios Otelo Mora era, como había dicho en su última carta, una vieja ya. Pero era una vieja que tenía en el cuerpo la resistencia tranquila de las mujeres michoacanas que han trabajado toda la vida y que han aprendido que el mundo no se acaba aunque a veces lo parezca. Tenía una casa pequeña pero ordenada, con muebles sencillos y pisos de terracota y una cocina que olía a guayaba y a hierba santa. Tenía una fotografía de la Virgen de Guadalupe en la sala, igual que en la casa de la calle Allende.
Y debajo de ella una veladora roja que ardía con esa quietud de las luces que alguien ha puesto por costumbre pero también por fe. Le ofreció café de olla. Por supuesto que le ofreció café de olla. Rodrigo lo aceptó. Se sentaron a la mesa de su cocina, frente a frente, con las tazas de barro entre las manos, y Remedios comenzó a hablar. Habló durante 4 horas. Habló como hablan las personas que han guardado algo demasiado tiempo y que al fin encuentran al destinatario que no sabían si iban a encontrar, con una mezcla de dolor y de alivio, de detalle y de abstracción, de lágrimas que venían y se iban sin pedir permiso. Le contó su historia. La verdadera. No la versión que el padre Ernesto había construido y que había circulado en los corrillos de Pátzcuaro durante 40 años. Remedios y Aurelio se habían casado jóvenes y habían sido, durante el primer año, una pareja que se amaba con la intensidad torpe y sincera de los que aprenden a amar con el otro. El segundo año las cosas habían empezado a complicarse, como se complican en todos los matrimonios cuando la novedad pasa y queda la realidad cotidiana con sus fricciones y sus silencios. No habían sido buenos en las fricciones. Aurelio se encerraba en sí mismo cuando había problemas. Remedios hablaba demasiado, o eso decía él, que confundía honestidad con exceso. Pero no había habido infidelidad. Eso lo dejó claro desde el principio, con una firmeza que no necesitaba explicarse. El maestro de primaria del que hablaban en Pátzcuaro era un hombre que había dado clases de lectura en la biblioteca del barrio y con quien Remedios había intercambiado 3 conversaciones sobre libros. Nada más. Eso había bastado para que Ernesto, que era para entonces el escudero vigilante de la reputación de su hermano mayor, construyera una historia que se ajustaba a lo que él quería que fuera verdad. ¿Por qué lo había hecho? Rodrigo había llegado a la casa de Remedios en Zamora con esa pregunta como la más urgente de todas. Y la respuesta que recibió era tan simple y tan devastadora que tardó en aceptarla. Ernesto quería la ferretería. Era así de concreto y de mezquino y de humano, la ferretería de la calle Benito Juárez que el abuelo de Rodrigo había dejado en herencia al hijo mayor, a Aurelio. Con la condición de que si Aurelio moría sin hijos varones o si el matrimonio se disolvía sin herederos, la propiedad pasaba al siguiente en la línea, que era Ernesto. El abuelo Villanueva había sido un hombre de campo que creía en las reglas claras sobre el dinero y que no había confiado en su hijo menor, el que se había ido al seminario. El que olía a incienso y citaba las escrituras en lugar de trabajar con las manos. Si el matrimonio de Aurelio se disolvía antes de que hubiera un hijo reconocido por la Iglesia como legítimo, la herencia corría riesgo. Ernesto lo sabía. Ernesto había hecho sus cálculos. Y aquí estaba la pieza que Rodrigo no había visto todavía, la que Remedios le entregó con una calma que solo pueden tener los que han tenido décadas para digerir la traición. El bebé sí era hijo de Aurelio. Sin ninguna duda. La filiación era clara. Pero Ernesto se lo había dicho diferente a su hermano para empujarlo a alejarse, para que el matrimonio se rompiera, para que el niño quedara en un limbo legal que Ernesto podía controlar. El plan no había funcionado del todo, porque Aurelio había vuelto por el niño 3 años después, motivado, y eso Remedios lo supo por terceras personas, por la presión de su madre, la abuela Consuelo, que había insistido en que el nieto debía estar con su padre. Pero para ese entonces el daño ya estaba hecho, Remedios se había ido, la historia de la infidelidad ya circulaba, y Ernesto había ajustado su posición para seguir siendo el hermano útil, el hombre de confianza. El sacerdote que velaba por la familia. Y cuando Rodrigo creció y fue contador y fue un hombre de bien y fue independiente y fue la evidencia viva de que el hijo que Ernesto había intentado esconder no se había quedado escondido. Ernesto había acumulado año tras año ese resentimiento particular de los que hacen el mal y no soportan ver prosperar a quien intenta hundirse debería estar hundido. ¿Por qué había esperado 40 años para negarlo en público? Remedios abrió un cajón de la cocina y sacó una hoja doblada. Era una impresión de un correo electrónico. Lo deslizó sobre la mesa hacia Rodrigo. Era un correo del padre Ernesto a un notario de Pátzcuaro. Estaba fechado hace 3 meses. Hablaba de la posibilidad de impugnar el testamento de don Aurelio, que era todavía un hombre vivo pero que había dejado su voluntad por escrito con varios años de anticipación. La impugnación se basaría en un argumento específico, que Rodrigo,
el hijo registrado de Aurelio, no era hijo legítimo y que su filiación había sido irregular desde el origen, lo que, según la interpretación del padre Ernesto, podría afectar su derecho sobre la ferretería de la calle Benito Juárez y sobre la casa amarilla de la calle Allende. La ferretería. 40 años después. La misma ferretería. La misma codicia de siempre, solo que ahora revestida de argumentos legales y de autoridad eclesiástica en lugar de chismes parroquiales. Rodrigo leyó el correo 2 veces. Lo dobló. Se lo devolvió a Remedios. ¿Cómo tiene usted esto?, preguntó. Remedios sonrió por primera vez. Era una sonrisa pequeña, contenida, de la que guardan las personas que han esperado con paciencia y que al fin ven llegar lo que esperaban. Tengo una hija, dijo, que trabaja en esa notaría. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el tipo de silencio que viene después de una revelación que reorganiza todo lo que uno conoce, el silencio de los puzzles que de pronto encuentran la pieza que faltaba y muestran la imagen completa. Rodrigo pensó en los 40 años. Pensó en Ernesto bautizándolo con esa anotación secreta al margen del acta. Pensó en Ernesto construyendo la historia falsa de la infidelidad. Pensó en Ernesto guardando las cartas de Remedios en un cofre bajo llave, como se guarda la evidencia de lo que uno no quiere que nadie encuentre pero que tampoco puede destruir porque destruirla sería reconocer que existió. Pensó en su padre, don Aurelio, con la cabeza baja en el banco de la iglesia. ¿Cuánto sabía don Aurelio? ¿Cuánto había sospechado con los años? La llave que Rodrigo había encontrado en la mesa de la cocina esa mañana era una confesión silenciosa, una manera de abrir sin decir lo que no podía decir con palabras. Probablemente sí. Probablemente don Aurelio llevaba años sospechando y años sin poder o sin querer mirar directamente lo que sospechaba. Porque mirar directamente ciertas verdades implica también mirar directamente el papel que uno mismo ha jugado en que esas verdades fueran posibles. Y los hombres de su generación, los hombres que habían aprendido desde niños que el silencio era una forma de dignidad, no tenían muchas herramientas para ese tipo de confrontación interior. Pero había puesto la llave en la mesa. Eso era algo. Eso era, tal vez, todo lo que podía dar. Rodrigo y Remedios se quedaron en esa cocina hasta que el sol empezó a bajar sobre las torres incompletas de la Catedral de Zamora y el olor a fresas frescas llegó por la ventana mezclado con el humo de la leña de alguien que estaba calentando la cena. Remedios le contó de sus otros hijos, 2 mujeres y un hombre, todos criados en Zamora, todos con vidas normales y tranquilas. Le contó del maestro con quien se había casado finalmente, un hombre bueno que había muerto 10 años atrás de un derrame cerebral que llegó sin avisar. Le contó que había rezado por Rodrigo todos los años el 11 de febrero, el día de su cumpleaños, con la misma veladora roja que tenía en la sala. ¿Cómo sabías mi cumpleaños?, preguntó Rodrigo. Porque yo estaba ahí, dijo Remedios simplemente. Porque una madre no olvida. Rodrigo se quedó sin palabras. Las tuvo por un momento en algún lugar entre la garganta y el pecho y luego las perdió. Y lo que quedó en su lugar no era tristeza exactamente ni alegría exactamente sino algo que no tenía nombre pero que se sentía como abrirse. Como cuando el cielo se abre en temporal y el agua que lleva meses acumulada finalmente cae. No lloró ahí, delante de Remedios. Lloró después, en el carro, antes de arrancar, en el estacionamiento de una tienda de abarrotes a 3 cuadras de su casa. Lloró con las manos sobre el volante y la cabeza inclinada y el carro detenido, lloró ese llanto de los hombres que no acostumbran llorar y que cuando lo hacen no saben muy bien cómo. Ese llanto torpe y urgente que parece más un derrumbe que un desahogo. Luego se secó la cara. Arrancó. Y manejó de regreso a Pátzcuaro con el sol hundiéndose detrás de los volcanes michoacanos y el cielo tan naranja y tan rojo que parecía que el mundo entero estaba en llamas de una manera que no hacía daño. Llegó a la casa de la calle Allende a las 8 de la noche. Don Aurelio estaba sentado en la sala con la televisión encendida pero sin verla, con la mirada fija en un punto de la pared que no tenía nada particular. Oyó entrar a Rodrigo. No se levantó. Rodrigo se sentó a su lado. Estuvieron así un momento, padre e hijo, sin hablar, con la televisión murmurando noticias que no escuchaban.
Fui a Zamora, dijo Rodrigo. Don Aurelio asintió. Solo eso. La vi, dijo Rodrigo. Don Aurelio volvió a asentir. Sus manos descansaban sobre las rodillas. Sus manos grandes y viejas que habían reparado tornillos y pintado paredes y cargado sacos de cemento y que también, 42 años atrás, habían cargado a un bebé que recogieron de una casa en las afueras de Pátzcuaro porque la abuela Consuelo había dicho que así se hacía. Sé lo del testamento, dijo Rodrigo. Sé lo que está haciendo Ernesto. Don Aurelio cerró los ojos. Lo sé desde hace un mes, dijo. El notario me llamó. Me dijo que alguien estaba pidiendo información. ¿Y no dijiste nada? ¿Qué iba a decir? Su voz era cansada, no defensiva. Era la voz de un hombre que ha corrido demasiado tiempo hacia algo sin saber que lo que tenía detrás era más rápido. ¿Que mi hermano me mintió hace 40 años y yo le creí? ¿Que dejé a tu madre sola porque un seminarista de 20 años me dijo lo que yo quería escuchar? Rodrigo escuchó eso en silencio. Él es mi hermano, siguió don Aurelio. Es sacerdote. Es el hombre que te bautizó, que hizo tus confirmaciones, que enterró a tu abuela, que te mintió, dijo Rodrigo. Que nos mintió a todos. El silencio que siguió fue largo. En la televisión, alguien hablaba del tiempo de mañana. En la calle, pasó un carro con música de banda. Afuera, en el patio, el limonero hacía ese sonido suave y seco que hacen los árboles cuando el viento es poco pero constante. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente don Aurelio. Rodrigo pensó en el cofre. Pensó en las cartas. Pensó en la anotación al margen del acta de bautismo. Pensó en el correo al notario. Pensó en Remedios con su veladora roja y su chongo blanco y sus ojos que tenían algo familiar en la forma aunque no en el color. Voy a hablar con él, dijo. Don Aurelio no protestó. No dijo, no hagas eso, ni, déjalo estar, ni ninguna de las frases con que los padres intentan proteger a los hijos de las confrontaciones que saben necesarias. Solo asintió, una vez, con esa aceptación pesada de quien sabe que el momento ha llegado y que ya no puede posponerse. La reunión con el padre Ernesto no fue en la sacristía. No fue en la iglesia. Fue en la casa rectoral donde el sacerdote vivía, una casa colonial de 2 plantas a media cuadra de San Mateo. Con un jardín interior donde crecían bugambilias moradas y con una sala que olía a libros y a cera de velas y a esa solemnidad particular de los espacios donde la religión convive con la vida cotidiana. Rodrigo fue solo. Llegó a las 10 de la mañana del día siguiente, 2 días después de la humillación en la fila de la comunión, y tocó el timbre con la calma de quien ha dormido poco pero ha pensado mucho y sabe lo que va a decir. El padre Ernesto abrió la puerta él mismo. Llevaba ropa de calle, pantalón oscuro, camisa de manga larga, y parecía como si hubiera esperado esa visita, lo que probablemente era cierto. Rodrigo no tenía manera de saber si don Aurelio le había avisado o si Ernesto simplemente había calculado que las consecuencias de lo que había hecho el domingo llegarían tarde o temprano en forma de sobrino en su puerta. Pasa, dijo. La sala de la casa rectoral tenía libreros desde el piso hasta el techo, llenos de libros de teología y de historia de la iglesia y de algunos tomos encuadernados en rojo que parecían manuales de derecho canónico. Había un sofá de tela oscura, 2 sillas de madera y una mesa baja con un jarrón de flores frescas que alguien, probablemente la señora que ayudaba con la casa, había puesto esa mañana. Por la ventana del jardín entraba la luz de la mañana entre las bugambilias moradas, una luz hermosa y ajena al peso de lo que estaba a punto de decirse. Se sentaron frente a frente. Rodrigo no esperó a que el otro hablara. Sacó de su bolsillo una copia del correo que Remedios le había dado, había ido a la papelería de la esquina la noche anterior y había sacado copias de todo, porque a 42 años uno aprende a documentar. Y lo puso sobre la mesa. El padre Ernesto lo miró. No lo tomó. No cambió de expresión. ¿Eso es todo lo que tienes?, preguntó. Tengo las cartas de Remedios, dijo Rodrigo. Las que guardó usted en el cofre. Tengo el acta de bautismo con su anotación. Tengo el nombre del notario al que le escribió.
Y tengo el testimonio de Remedios, que en este momento, mientras nosotros hablamos, está sentada en la oficina de un abogado en Zamora con todo lo anterior. Eso último era una exageración táctica. Remedios estaba en su casa de Zamora, no en la oficina de ningún abogado. Pero no era mentira del todo. Antes de salir de Zamora el día anterior, Rodrigo había llamado a un abogado de Morelia que conocía de sus tiempos en la universidad. Un hombre meticuloso y tranquilo que se llamaba Gerardo y que después de escuchar el resumen de la situación había dicho que sí, que había maneras de proceder. El padre Ernesto tardó un momento en responder. Rodrigo lo observó en ese momento, el sacerdote de 70 años, el hombre de la casulla blanca y los ojos grises y la voz de veredicto, parecía de pronto más pequeño en la silla de madera que en el altar de San Mateo. No era menos peligroso, Rodrigo se lo recordó a sí mismo. Un hombre acorralado es más peligroso, no menos. Pero sí se veía de otra manera cuando el escenario no era el suyo. Lo que hice, dijo el padre Ernesto finalmente, lo hice por la familia. No, dijo Rodrigo. Y la firmeza de su propia voz lo sorprendió un poco, porque no era la voz de alguien que estaba enojado sino la voz de alguien que ya ha pasado del enojo a otra cosa más sólida. Lo que usted hizo lo hizo por la ferretería. Por entonces y por ahora. El padre Ernesto no contradijo eso. Lo que hizo fue algo diferente, algo que Rodrigo no esperaba, se quedó callado por un momento largo, mirando sus manos sobre la mesa. Y luego hizo una cosa pequeña y casi imperceptible que podría haberse interpretado como cualquier cosa pero que Rodrigo, que lo conocía desde que tenía memoria, reconoció como lo que era. Se aflojó por dentro. No fue una confesión. No fue un pedido de perdón. Fue solo ese instante en que una persona deja de sostener la postura que ha mantenido durante décadas y el cuerpo refleja ese soltar con algo tan sutil que es casi invisible pero que existe. Aurelio siempre fue el favorito, dijo, y su voz tenía una nota diferente, más áspera y más honesta. Siempre fue el primero, el que heredaba, el que decidía. Yo era el segundo. El que fue al seminario porque en casa no había ya para los dos. Rodrigo escuchó eso. No con compasión todavía, la compasión llegaría después, porque siempre llega aunque uno no la quiera, sino con la atención de quien está recibiendo información que necesita para entender el cuadro completo. Eso no justifica lo que hizo, dijo. No, admitió el padre Ernesto. No lo justifica. Fue lo más cercano a una disculpa que Rodrigo iba a recibir de ese hombre ese día. Tal vez en todos los días. Lo aceptó por lo que era, poco, insuficiente, pero real. Le dijo entonces lo que había ido a decirle. No con amenazas, no con drama. Con la misma claridad tranquila con que se plantean las cosas cuando uno sabe exactamente lo que quiere. Quería que el padre Ernesto retirara cualquier gestión ante el notario en relación con el testamento de don Aurelio. Quería que lo hiciera por escrito, con firma, antes de que terminara la semana. Quería que los documentos del cofre fueran entregados a él, a Rodrigo, que era a quien le correspondían. Y quería que lo que había ocurrido el domingo en la fila de la comunión de San Mateo no volviera a ocurrir. No necesitaba una disculpa pública, aunque sería lo justo, pero sí el compromiso de que no volvería a usarse el púlpito o el altar como escenario de una guerra personal. El padre Ernesto escuchó todo. No interrumpió. No negó. Y al final dijo, con una voz que ya no tenía el peso autoritario de antes sino algo más parecido al cansancio, le pido a Dios que me perdone, dijo. Y te pido a ti que me des tiempo para hacer lo que me pides. Tiene hasta el viernes, dijo Rodrigo. Y se levantó. Salió de la casa rectoral al jardín de bugambilias moradas, cruzó la puerta de madera que daba a la calle, y caminó bajo el sol de febrero de Pátzcuaro que esa mañana sí calentaba. Que esa mañana tenía esa cualidad rara y generosa que tiene el sol de invierno cuando decide ser verdadero. Pensó en su madre Lucía, en sus papelitos de amor pegados en el espejo. Pensó en la abuela Consuelo con su rosario de ónix negro y sus oraciones de madrugada. Pensó en Remedios con su veladora roja y su chongo blanco rezando el 11 de febrero de cada año por un hijo que no sabía que lo rezaban.
Pensó en don Aurelio con sus manos grandes y su silencio pesado y la llave puesta en la mesa de la cocina como un secreto que finalmente encontraba la puerta. Pensó que las historias de las familias son como los árboles, crecen hacia arriba pero también crecen hacia abajo, con raíces que van más hondo que lo que se ve desde afuera. Raíces que a veces se enredan y a veces se nutren de las mismas aguas sin saberlo. El padre Ernesto cumplió. Lo hizo el jueves, no el viernes, como si hubiera querido ganar un día de algo que ya no era ventaja. Le mandó un mensaje a Rodrigo a través de un intermediario, uno de los monaguillos adultos de San Mateo que hacía las veces de secretario informal, diciéndole que el notario había sido notificado del retiro de cualquier gestión y que los documentos podían recogerse en la sacristía cuando quisiera. Rodrigo los recogió él mismo, a la mañana siguiente, sin encontrarse con el padre Ernesto. La sacristía estaba vacía cuando llegó. El cofre estaba sobre el escritorio, abierto, con los documentos ordenados encima como si alguien hubiera pasado tiempo la noche anterior poniéndolos en orden. Rodrigo los tomó, todos, y los puso en un folder de Manila que había traído. Cerró el cofre vacío. Lo dejó donde estaba. Hubo una cosa más que hizo antes de salir de Pátzcuaro esa semana. Llamó a Remedios. Le dijo que los documentos estaban en su poder. Le dijo que el asunto del testamento estaba resuelto. Le dijo que su abogado en Morelia estaba al tanto de todo por si el padre Ernesto intentaba algo en el futuro. Le dijo todo lo que había que decir sobre las cosas prácticas, las cosas que se resuelven con papeles y firmas y notificaciones. Y luego le dijo, quisiera presentarle a mi padre. Hubo un silencio del otro lado del teléfono que era diferente a todos los silencios de los días anteriores. Era un silencio limpio, sin peso, como el silencio que queda después de que termina un temporal y el aire está lavado y tranquilo. Cuando quieras, dijo Remedios. El encuentro entre don Aurelio y Remedios no fue como en las películas. No fue dramático ni lleno de discursos ni de abrazos que resuelven 40 años de ausencia en 2 minutos. Fue en la plaza principal de Pátzcuaro, un sábado por la tarde, con el mercado artesanal al fondo y el olor a gorditas de maíz y a mezcal de algún puesto cercano. Con los niños corriendo alrededor de la pila y las palomas disputándose las migajas de alguien que había comido en una de las bancas. Don Aurelio llegó primero. Estaba sentado en una banca con su sombrero sobre las rodillas, mirando la pila, con esa postura de hombre que ha decidido estar en paz con el momento aunque el momento sea difícil. Rodrigo estaba a su lado. Remedios llegó en un taxi desde la camioneta de Zamora. Venía con su hija menor, Esperanza, que tenía 40 años y los ojos de su madre, y con una actitud serena y directa que Rodrigo reconoció como la actitud de alguien que también ha pasado tiempo preparándose para esto. Se saludaron. Don Aurelio se levantó, se quitó el sombrero con ese gesto formal y antiguo que Rodrigo había visto toda su vida, y dijo, Remedios. Llevas 40 años siendo la persona a quien le debía la verdad. Remedios lo miró. No con rencor. Con la profundidad tranquila de quien ha digerido el rencor y lo ha convertido en otra cosa. Y tú llevas 40 años siendo el hombre al que le mintieron, dijo. No hubo más discurso que ese. Se sentaron los 4 en las bancas de la plaza, pidieron atole de guayaba a un señor que pasaba con un termo. Y hablaron de la manera en que hablan las personas que se están conociendo de nuevo sobre los escombros de una historia que no eligieron pero que igualmente vivieron. Rodrigo se dio cuenta, sentado en esa plaza con el sol de Michoacán cayendo sobre las bancas de piedra y el olor del atole caliente en las manos, que no necesitaba que el padre Ernesto se arrodillara. No necesitaba que la familia entera saliera a la calle a proclamar que se había hecho una injusticia. No necesitaba que la historia fuera diferente, porque la historia ya no podía serlo. Lo que necesitaba era esto, saber. Saber de dónde venía. Saber que no había sido abandonado sino separado, que no había sido rechazado sino rescatado torpemente por personas que hacían lo que podían con lo que sabían. Saber que Remedios había encendido una veladora roja todos los años el 11 de febrero. Saber que su padre, con su silencio pesado y sus manos grandes, lo había querido desde el primer momento en que lo tuvo en brazos, aunque ese querer viniera envuelto en errores que no supo reparar. Saber que las raíces de un árbol pueden estar enredadas y el árbol crecer igual hacia arriba.
La semana siguiente, de vuelta en Morelia, Rodrigo fue a una papelería y compró un folder de cartón duro y metió adentro todos los documentos, el acta de bautismo con la anotación al margen, las cartas de remedios, la copia del correo al notario. Los metió en orden cronológico, los fechó con tinta, escribió en la portada del folder con letra clara y segura, Historia de los Villanueva. No para guardarlo. Para que existiera. Para que no fuera un secreto sino un documento. Para que si algún día tenía hijos o sobrinos que preguntaran de dónde venían, hubiera algo que mostrarles en lugar de miradas que desviaban. Llamó a su prima Dolores, la que había estado en la misa ese domingo, la que se había detenido a mitad del camino de regreso a su banco cuando el silencio cayó sobre la iglesia. Le contó todo. Dolores lloró. Dijo que lo sentía mucho. Dijo que nunca había entendido al padre Ernesto, que siempre había tenido algo que le generaba incomodidad aunque no podía nombrarlo. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó Dolores. Seguir, dijo Rodrigo. ¿Qué más? Dolores se rió un poco, con esa risa que mezcla el alivio y la tristeza, y dijo que tenía razón. Fue a ver al padre Ernesto una última vez, 3 semanas después. No para confrontarlo. No para reclamarle nada que no hubiera ya reclamado. Fue porque algo en él, la misma parte que había aprendido de la abuela Consuelo que las cosas difíciles también piden perdón, necesitaba cerrar ese capítulo de una manera que no fuera solo legal sino también humana. El padre Ernesto lo recibió en la sala de la casa rectoral, igual que la primera vez, pero con una diferencia que Rodrigo notó de inmediato, no había en el sacerdote esa postura de autoridad que había tenido antes. No había la mirada de veredicto. Había un hombre viejo, cansado, con la mirada de alguien que sabe que ha hecho daño y que lleva con ese conocimiento la única manera en que puede cargarlo, en silencio. Vine a decirle una cosa, dijo Rodrigo. No a pedirle nada más. El padre Ernesto asintió. Vine a decirle que lo que usted hizo no va a definir quién soy. No lo definió en 40 años aunque no lo supiera, y no lo va a definir ahora que lo sé. Vine a decirle que Remedios es una mujer buena que merece paz. Que mi padre es un hombre que cometió el error de creerle a usted pero que también pasó 40 años siendo un buen padre, y ese hecho no lo borra ninguna historia. Y vine a decirle que yo no lo odio, padre, porque odiar a una persona así requiere darle un lugar en mi vida que usted no merece. El padre Ernesto no dijo nada. Pero sus manos, sobre la mesa, se movieron de una manera que Rodrigo no pudo interpretar del todo, un temblor pequeño, casi imperceptible, que podría haber sido vejez o podría haber sido otra cosa. Rodrigo se levantó, dio la mano al sacerdote, ese gesto formal y definitivo que en México dice muchas cosas que no se dicen con palabras, y se fue. En la calle, bajo el sol de Pátzcuaro que esa tarde sí calentaba de verdad, Rodrigo se detuvo un momento frente a la fachada de San Mateo. Miró la puerta de madera tallada, los santos en sus nichos de cantera, las campanas en lo alto de la torre que en ese momento estaban quietas y oscuras contra el azul del cielo. Pensó en su abuela Consuelo, que había rezado en esa iglesia durante 50 años. Pensó en que ella, que había sido la que insistió en que recogieran al niño, que había sido la que dijo que las familias se sostienen de presencia, que había bordado el mantel que todavía cubría la mesa de los domingos. Que había guardado un rosario de ónix negro que todavía estaba en el cajón del buró de don Aurelio, probablemente había sabido más de lo que dejó saber. Probablemente había habido en ella esa sabiduría callada de las abuelas que entienden que algunas cosas no se dicen para no romper lo que todavía puede sostenerse. Y a lo mejor había estado bien. O a lo mejor no. Esas cosas no tienen respuesta fácil ni respuesta correcta. Las familias no son ecuaciones. Son ríos que cambian de cauce con cada generación y que llevan consigo tanto el barro de lo que se rompió como el agua limpia de lo que se construyó. Rodrigo caminó de regreso a la casa amarilla de la calle Allende. Entró por la puerta de siempre, que crujía de la misma manera desde que tenía 7 años. Cruzó el patio donde el limonero seguía siendo un limonero de poca fruta y mucha sombra. Entró a la cocina donde la Virgen de Guadalupe seguía en su marco de hoja de lata y donde el olor a chile y a masa era el mismo de siempre. Don Aurelio estaba preparando el café. Rodrigo se sentó a la mesa.
Sin decir nada, don Aurelio puso delante de él una taza de barro con café de olla, con su espuma de piloncillo y su olor a canela, y se sentó frente a él. Y por primera vez en toda esa semana, por primera vez quizás en mucho tiempo, se miraron de frente los dos, padre e hijo, sin que ninguno de los dos bajara los ojos. Don Aurelio puso una mano sobre la mano de Rodrigo. Una mano grande, vieja, llena de la historia de todo lo que había construido y todo lo que había fallado en construir. Lo siento, dijo. 2 palabras nada más. 2 palabras que en el español de los hombres de su generación cuestan lo que cuesta un peso de oro. Rodrigo apretó esa mano. Esa mano que lo había llevado al parque en bicicleta, que había pagado su primera matrícula universitaria, que había sostenido el féretro de Lucía con una dignidad callada que todavía se le quedaba grabada en la memoria. Ya sé, dijo. El café humeaba entre ellos. El limonero hacía su ruido suave en el patio. Y afuera, en la calle Allende, en esa ciudad vieja y hermosa a orillas del lago que lleva más de 500 años reflejando el cielo de Michoacán, la vida continuaba con su paso de siempre, los niños de las vecindades gritando. Alguien tocando una guitarra por ahí lejos, el olor a tortillas recién hechas viniendo de alguna cocina cercana. Las campanas de San Mateo marcando la hora con esa puntualidad que tienen los tañidos cuando el mundo necesita que alguien le recuerde que el tiempo sigue. 3 meses después, Rodrigo fue a Zamora otra vez. Fue con don Aurelio. Remedio los recibió en su cocina, con su bata de flores y su chongo blanco y el café de olla ya listo. La hija, Esperanza, estaba también, y 2 nietos chiquitos que corrían por la sala con una energía que no tenía horario. Era una tarde de mayo, con el calor de Zamora que es diferente al frío de Pátzcuaro, más pegajoso y más verde, más de tierra caliente y menos de lago. Comieron juntos. Frijoles de olla, arroz rojo, chiles rellenos que Remedios había preparado con el cuidado de quien cocina para una ocasión que lleva mucho tiempo esperando. Tortillas de la tortillería de la esquina, calientes y apiladas en la servilleta de tela con flores. Agua de Jamaica fría. Y de postre, chongos zamoranos, que en esa ciudad son un orgullo y una tradición y que saben a algo que no se puede describir bien excepto decir que saben a Zamora. Don Aurelio, sentado frente a Remedios, comió en silencio durante mucho tiempo. No era el silencio de antes, el silencio de la culpa y el miedo y la ignorancia. Era otro tipo de silencio, el de los hombres que están prestando atención a algo que no quieren perder. Al final de la tarde, cuando los nietos dormían en el sofá y Esperanza lavaba los platos y Rodrigo y Remedios hablaban de los hijos de ella y de la vida en Zamora, don Aurelio dijo algo en voz baja que Rodrigo alcanzó a oír. Debí buscarte antes. Remedios lo miró. No dijo nada por un momento. Luego puso la mano sobre la mesa y dijo, los dos debíamos haber hecho muchas cosas antes. Ya no estamos antes. Estamos aquí. Rodrigo vio eso. Vio a sus 2 padres, porque eran sus 2 padres, de maneras diferentes e igualmente reales, sentados en la cocina de una casa en Zamora con el olor a chongos y a frijoles y a café de olla, y pensó que el tiempo, que había sido durante toda su vida el personaje más silencioso de su historia, era también el más generoso cuando se lo dejaba ser. El tiempo no devuelve lo que se pierde. Pero a veces, si uno tiene la suerte de no rendirse y la valentía de buscar, el tiempo abre una puerta que uno pensaba para siempre cerrada. Y del otro lado de esa puerta no siempre hay lo que uno imaginaba. A veces hay algo diferente, algo más complejo y más imperfecto y más verdadero que cualquier versión que uno hubiera podido construir con la imaginación. Hay personas que envejecieron creyendo en él aunque no lo conocieran. Hay cafés que se enfrían y se toman igual. Hay manos que se extienden sobre la madera de una mesa y dicen con su peso todo lo que la voz no alcanza a decir. Hay velas rojas que alguien encendió el 11 de febrero de cada año durante 42 años en una sala de Zamora. Hay un árbol de limón en un patio de Pátzcuaro que nunca dio mucha fruta pero que siempre dio sombra. Hay una llave pequeña, de las antiguas, que alguien deja en una mesa de cocina como quien abre una puerta que debió abrirse hace mucho tiempo. Y hay un hijo que aprendió que su historia no comenzó con lo que le dijeron sino con lo que buscó. Que los secretos no son el pasado,
son el pasado que no ha encontrado todavía su lugar en el presente. Que la dignidad no se pierde porque alguien la niegue en público delante de una iglesia llena, la dignidad es lo que queda cuando uno sale de esa iglesia caminando, con la cabeza alta, a buscar la verdad que ese alguien quiso enterrar. Don Aurelio vivió 4 años más después de eso. 4 años que fueron los más honestos de su relación con Rodrigo, los más limpios, porque ya no había nada que guardar. Pasó 3 de esos 4 diciéndole a la gente que preguntaba que tenía un hijo contador que vivía en Morelia y que era un buen hombre. Lo decía con el orgullo sencillo y tardío de quien ha aprendido que el orgullo verdadero no necesita reservas. Cuando murió, Rodrigo encontró entre sus cosas una fotografía que no había visto nunca. Era en blanco y negro, pequeña, un poco borrosa en los bordes. En ella aparecían 2 personas jóvenes, un hombre de 20 y pocos años con una sonrisa que Rodrigo reconoció como la de su padre aunque fuera joven, y una mujer con el cabello suelto y una blusa de flores que miraba la cámara con esos ojos oscuros y pequeños y familiares. Detrás de la fotografía, con la letra de Don Aurelio, estaba escrito, Pátzcuaro, 1981. Antes de que todo se complicara. Rodrigo puso esa fotografía junto a la foto de Lucía con su rebozo azul marino y juntas las puso en la sala de su departamento en Morelia, donde cada mañana podía verlas. Sus madres, la que lo crió y la que lo tuvo. Sus historias, la que vivió y la que aprendió. Su raíz, más profunda y más enredada y más suya de lo que nunca hubiera imaginado. El lago de Pátzcuaro sigue ahí. Las campanas de San Mateo siguen tocando. El limonero del patio de la calle Allende sigue dando poca fruta y mucha sombra. Y en una casa de Zamora, en una sala con muebles sencillos y pisos de terracota y una fotografía de la Virgen de Guadalupe en la pared, una veladora roja sigue ardiendo. Ya no para pedir por alguien que no sabe que le rezan. Ahora para agradecer que llegó. El tiempo, que fue durante 42 años el guardián de los secretos de esta historia, terminó siendo también su testigo más fiel. Y lo que el tiempo atestigua, cuando uno se atreve a mirarlo de frente sin bajar la cabeza, es que ninguna humillación tiene la última palabra. Que ningún cofre cerrado de un golpe puede contener para siempre lo que necesita salir. Que los hijos, aunque no lo sepan, llevan adentro el mapa de sus orígenes, y que ese mapa los guía aunque nadie se los haya enseñado. Rodrigo Villanueva aprendió todo eso un domingo de febrero en la parroquia de San Mateo de Pátzcuaro, cuando su tío sacerdote le negó la comunión delante de todos y su padre bajó la cabeza para ocultar la verdad. Aprendió que las puertas que se cierran de un golpe son también las que muestran, con ese mismo golpe, que había algo adentro que llevaba demasiado tiempo esperando ser encontrado. Y que un hombre que conoce su historia, toda su historia, la bonita y la difícil, la que eligió y la que heredó sin elegir, es un hombre que ya nadie puede hacerle creer que no merece estar donde está. Si esta historia te llegó al corazón, si en alguna parte de ella reconociste algo de tu propia familia, de tus propios silencios o de esas verdades que uno carga sin saber bien por qué, te invito a que te suscribas a Historias para Distraerte, el canal donde cada día encontrarás una nueva historia como esta, humana, profunda, llena de esas emociones que nos recuerdan que no estamos solos en lo que sentimos. Activa la campanita para que ningún relato se te escape y déjame en los comentarios si conoces alguna historia parecida. Aquí seguimos, todos los días, contando las historias que merecen ser contadas.